Hay un abismo entre el Jesús que nos presentan a menudo y la figura compleja que emerge de los textos antiguos. Un abismo lleno de preguntas sin respuestas fáciles, de interpretaciones acomodadas y, a veces, de silencios convenientes. Durante siglos, hemos aceptado una versión edulcorada, pero ¿qué pasaría si te dijera que existen otros evangelios, otras tradiciones, que pintan un cuadro mucho más completo, y a veces, mucho más desafiante, de quién fue realmente Jesús? Lo que la mayoría ignora es que la Iglesia, lejos de temer estas fuentes, las ha estudiado y contextualizado, extrayendo valiosas lecciones sobre la humanidad de Jesús y su mensaje. En este video, exploraremos los textos apócrifos, nos sumergiremos en el contexto judío del siglo I, y analizaremos el significado original de algunas de sus parábolas más famosas. Al final, revelaremos un dato sorprendente sobre el origen de la Eucaristía, que te hará ver este sacramento con nuevos ojos. Comenzamos a desmantelar los mitos. Hola, y bienvenido, estás en Católica Fe. En este canal, hablamos sobre el cristianismo y la fe católica. 1. Los años perdidos de Jesús, análisis de textos apócrifos y la tradición copta. Imagina a un joven Jesús, no en los templos de Jerusalén, sino viajando por tierras lejanas, aprendiendo de maestros orientales, absorbiendo sabiduría de culturas milenarias. Esta imagen, aunque controvertida, es la que nos presentan algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, o el Evangelio de la infancia de Tomás. Estos textos, rechazados por el canon bíblico, narran episodios de la juventud de Jesús que no encontramos en los evangelios canónicos. Estos relatos, a menudo fantásticos y llenos de simbolismo, nos ofrecen una perspectiva diferente sobre la formación de Jesús. No debemos tomarlos al pie de la letra, pero sí como una ventana a las creencias y tradiciones de las primeras comunidades cristianas. La tradición copta, por ejemplo, conserva relatos y enseñanzas que complementan nuestra comprensión de la figura de Jesús. Considera el Evangelio de María Magdalena, que presenta a María como una confidente cercana de Jesús, poseedora de un conocimiento esotérico, que desafía las estructuras de poder de la época. Estos textos nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la figura de Jesús, y la diversidad de interpretaciones que existieron desde los primeros siglos del cristianismo. No se trata de reemplazar los evangelios canónicos, sino de enriquecer nuestra comprensión de la fe. Pero esto es solo la superficie. 2. El contexto judío de Cristo. ¿Por qué Jesús insistía en llamarse Hijo del Hombre? Jesús no era un ser aislado, un profeta que surgió de la nada. Él era un judío del siglo I, inmerso en una cultura rica en historia, tradición y expectativas mesiánicas. Para entender a Jesús, es fundamental comprender su contexto judío. Su insistencia en llamarse a sí mismo, Hijo del Hombre, no es una simple autodenominación, sino una referencia directa al libro de Daniel, donde esta figura mesiánica viene sobre las nubes para establecer un reino eterno. Es como si Jesús estuviera constantemente tratando de comunicar algo que sus contemporáneos no terminaban de entender. Ellos esperaban un rey guerrero que los liberara del yugo romano, pero Jesús hablaba de un reino espiritual, un reino de amor, justicia y paz. Piensa que las parábolas de Jesús estaban llenas de referencias a la vida cotidiana de los judíos, la agricultura, la pesca, el comercio. Él hablaba en un lenguaje que ellos podían entender, pero sus palabras a menudo tenían un significado más profundo, un llamado a la conversión y al cambio de corazón. Estudiar el contexto judío de Jesús nos permite apreciar la profundidad de su mensaje y la radicalidad de su propuesta. Nos ayuda a comprender por qué fue rechazado por algunos y seguido por otros. Esta es la razón por la que 3. El Evangelio social de Jesús. Sus enseñanzas radicales sobre la riqueza y el poder. El mensaje de Jesús no se limitaba a la salvación individual. También tenía una dimensión social profunda, un llamado a la justicia y a la transformación de las estructuras que oprimen a los más vulnerables. Sus enseñanzas sobre la riqueza y el poder son particularmente radicales y desafiantes, incluso hoy en día. Mira las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta no es una simple promesa de consuelo en la otra vida, sino un llamado a reconocer la dignidad de los marginados y a luchar por un mundo más justo. Si ves la parábola del rico insensato, que acumulaba riquezas mientras ignoraba las necesidades de los demás, es una dura crítica a la avaricia y al egoísmo. Jesús no condenaba la riqueza en sí misma, pero sí la acumulación desmedida y el olvido de los pobres. Te pongo un ejemplo.
Cuando Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, está utilizando una hipérbole para enfatizar la dificultad que tienen los ricos para desprenderse de sus bienes y poner a Dios en primer lugar. El Evangelio social de Jesús nos invita a vivir una fe comprometida con la justicia, la solidaridad y la defensa de los derechos de los más débiles. Nos desafía a cuestionar nuestras propias actitudes hacia la riqueza y el poder, y a trabajar por un mundo donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida digna. Y aquí viene lo que cambia todo. 4. El origen de la Eucaristía. Lo que la última cena representaba para sus discípulos judíos. La última cena, ese momento sagrado en el que Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos, tiene un significado profundo que se arraiga en la tradición judía. No era simplemente una cena, sino una celebración de la Pascua, la fiesta que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Piensa que el pan sin levadura, el cordero pascual, las hierbas amargas, cada elemento de la cena tenía un simbolismo específico, que recordaba a los judíos su historia y su pacto con Dios. Cuando Jesús tomó el pan y dijo, «Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros», estaba dando un nuevo significado a la Pascua. Él se estaba identificando con el cordero pascual, el sacrificio que libera del pecado, y abre el camino a la vida eterna. Observa que el vino, que representa la sangre del pacto, se convierte en la sangre de Cristo, derramada para el perdón de los pecados. La Eucaristía, por lo tanto, no es solo un ritual, sino una renovación del pacto entre Dios y su pueblo, una participación en el sacrificio de Cristo, y una anticipación del banquete celestial. Veamos esto desde otro ángulo. 5. 3 parábolas malinterpretadas. Su significado original vs la interpretación moderna. Las parábolas de Jesús son pequeñas joyas de sabiduría, pero a menudo las interpretamos a través del filtro de nuestra propia cultura y prejuicios, perdiendo de vista su significado original. Considera la parábola del hijo pródigo. Generalmente, la vemos como una historia de perdón y reconciliación, y lo es, pero también es una crítica a la actitud del hijo mayor, que se considera justo y merecedor de la recompensa, pero que es incapaz de alegrarse por el regreso de su hermano. Mira ahora la parábola del buen samaritano. No es solo una lección sobre la compasión, sino una denuncia de la hipocresía religiosa de los sacerdotes y levitas, que ignoran al herido por miedo a contaminarse. El samaritano, un extranjero despreciado por los judíos, es quien muestra verdadera caridad. Si ves la parábola de los talentos, a menudo se interpreta como un llamado a ser productivos y a multiplicar nuestros dones, pero también puede verse como una advertencia contra la avaricia y el miedo, que nos impiden arriesgarnos y poner nuestros talentos al servicio de los demás. Estas parábolas nos invitan a cuestionar nuestras propias interpretaciones, y a buscar el significado profundo del mensaje de Jesús, un mensaje que sigue siendo relevante y desafiante hoy en día. El dato sorprendente sobre el origen de la Eucaristía es que, según algunos estudiosos, la última cena no fue una cena pascual tradicional, sino una cena de despedida, una comida de amigos en la que Jesús anticipó su muerte y su resurrección. Esta interpretación, aunque controvertida, nos invita a reflexionar sobre la humanidad de Jesús y su amor incondicional por sus discípulos. Espero que este viaje a través de los misterios ocultos de Jesús te haya resultado enriquecedor. Recuerda que la fe es un camino de búsqueda constante, de preguntas y respuestas, de dudas y certezas. Te invito a compartir este video con tus amigos y familiares, a dejar un comentario con tus reflexiones, y a suscribirte al canal para seguir explorando los tesoros de la fe católica. Muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.